Bueno, ya veis que por un lado tenemos el Solar Tracker y por el otro lado está el panel solar fijo. Ahora mismo los dos sistemas están conectados de la misma manera. Tienen las mismas baterías, los mismos controladores y las mismas cargas. Entonces, hay una SP32 que está recogiendo los datos de potencia que genera cada sistema y los está enviando a la nube. Así que mientras hacemos el experimento, que estamos teniendo mucha suerte, hay un sol buenísimo, pues te vamos a contar cómo hemos construido el Solar Tracker y cómo hemos preparado los dos sistemas para compararlos entre sí y ver cuál es más rentable. Mira, esto es lo que ya llevamos construido del Solar Tracker. Las cuatro patas, la columna principal que es estática, no se mueve, un rodamiento para que el Solar Tracker pueda moverse, un motor para que se mueva de forma automática, otro trozo de columna, pero esta vez sí que se mueve, y por último el soporte para los paneles solares. Además probamos a poner los paneles a ver si la estructura aguantaba y así fue, aguantó sin ningún problema. Ahora toca conectar toda la electrónica y empezaremos por la del motor. Ya ves que es un motor paso a paso, modelo NEMA 17, y para poder hacer que este motor gire es necesario usar un driver. Hemos elegido el DRV8825. Y la verdad es que con el tema del motor hemos tenido muchas dudas, porque al principio pensábamos que ni de broma este NEMA 17 iba a poder mover todo el peso de las placas, que más o menos son unos 10 kilos contando el soporte. De hecho, por si acaso compramos otro NEMA 17 más grande, que lo tenemos ahí de reserva por si el pequeño no es suficiente. Aún así, ahora sí que tenemos bastante fe en que funcione con el motor que ya está puesto, porque hemos probado a poner las placas y moverlas con la mano, y la verdad es que gracias al rodamiento giran muy fácilmente. También necesitamos un microcontrolador para que le diga al driver cuándo se tiene que mover el motor, con qué velocidad y en qué dirección. En la primera versión del Solar Tracker, el que era muy pequeño, usamos un Arduino Nano. Esta vez lo hemos cambiado por una SP32 porque se puede conectar a internet. Te preguntarás que para qué queremos conectar a internet el Solar Tracker. Bueno, pues hay varias razones. La primera es para el experimento de comparar el Solar Tracker con la placa solar fija. Mediremos la energía generada por cada sistema y estos datos los enviaremos a la nube para poder analizarlos. La segunda razón es que todavía no tenemos claro cómo hacer que el Solar Tracker siga el sol. Una opción sería que esté conectado a una API que le diga las coordenadas exactas del sol y para ello hace falta internet. La última razón es que en un futuro queremos poder mover el Solar Tracker con el móvil. Bueno, vamos a parar un segundo con el Solar Tracker para daros un pequeño avance del siguiente proyecto. Se trata de la segunda versión del reloj inteligente para escritorio y ya hemos diseñado la PCB con todos los LEDs que hacen de pantalla. Como siempre hemos pedido las PCBs en JLC PCB, patrocinador del canal, que ya sabes que si te registras con nuestro enlace, que está en la descripción, consigues cupones de descuento para que cuando pidas PCBs para tus proyectos, pues te salgan mucho más baratas. Además, aparte de fabricarnos la PCB del reloj, como tiene casi 300 LEDs y 300 condensadores, también hemos pedido el servicio SMT con el que te sueldan todos los componentes y te llega a casa la placa totalmente terminada con un resultado 100% profesional y sin que tengas que perder el tiempo soldando. Así que nada, lo dicho, aprovecha nuestros cupones y a darle caña a tus proyectos. ¿La correa? Ole. Bueno, después de 2 semanas de esperar, al fin nos llegó la correa. Que por cierto, que sepáis que nos estafaron porque compramos una correa, no llegaba y luego nos dimos cuenta de que la tienda tenía casi 1000 opiniones diciendo que los pedidos no llegaban nunca. Fallo nuestro por no revisar las opiniones, pero bueno, al fin llegó otra correa que compramos, la pusimos y ahora queríamos probar si el motor era capaz de mover el Solar Tracker. Para ello conectamos una fuente de alimentación de 12 voltios que alimenta el driver del motor. Además, como la SP32 no se puede alimentar con 12 voltios, por ahora la alimentamos a través del USB del ordenador, aunque luego sí que pondremos un regulador de voltaje. Con esto y un pequeño programa que le subimos a la SP32, ya podíamos probar si el Solar Tracker se movía. Vale, en este punto el Solar Tracker ya podía moverse, pero ¿cómo sabe hacia dónde tiene que moverse? Pues tenemos un dilema, porque hay varias opciones, así que a ver si nos podéis echar una mano. La primera opción es que el Solar Tracker calcule la posición del sol. ¿Problemas? Hace falta que sí o sí el Solar Tracker esté conectado a internet para saber la fecha y la hora del día, y también es necesaria una brújula digital para saber dónde está el norte. La segunda opción es descargar los cálculos ya hechos para todo el año. ¿Problemas de esto? Que cada persona que repita el proyecto tendría que descargarse sus propias tablas y guardarlas en el microcontrolador, y además también es necesaria una brújula.
Lo que ya no haría falta es la conexión a internet. Tercera y última opción, poner un sensor que te diga la posición del sol pero que sea profesional, porque el que nosotros hicimos para la primera versión se estropearía con la lluvia. Problemas de esto, que por ahora no tenemos uno y que todavía no tenemos muy claro cómo utilizarlos. Seguramente investiguemos más sobre estos sensores y pondremos uno, pero de todas formas contarnos vosotros qué opináis sobre estas opciones. Por ahora, para hacer el experimento, vamos a descargar las tablas con los cálculos ya hechos y orientaremos el Solar Tracker hacia el norte con una brújula aparte. Los datos que guardan estas tablas con los cálculos ya hechos indican la inclinación que deben tener los paneles solares y los girados que tienen que estar respecto al norte. A este ángulo se le llama azimut y por ahora es el único que necesitamos porque la inclinación de las placas es fija. Que por cierto, las hemos dejado a 60 grados, que creemos que es el mejor ángulo posible teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. Sin embargo, si tuviéramos que dejar una inclinación fija para todo el año, lo típico sería dejarlas a unos 30 grados. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es que al utilizar un motor paso a paso, si por ejemplo el Solar Tracker se enciende y se apaga, ya no sabríamos en qué posición se encuentra. Cuando pongamos el sensor que indica la posición del sol, no pasará nada porque gracias a él, el seguidor solar corregirá su posición, pero con las tablas sí que es un problema. Por ahora, para solucionarlo, vamos a poner dos finales de carrera, uno al principio y otro al final del recorrido del Solar Tracker. Lo malo de esto es que si por lo que sea el Solar Tracker se mueve, por ejemplo por el viento, hasta que no termine el día, su posición estará desfasada. De todas formas no pasa nada porque esto es una solución temporal y en un futuro pondremos el sensor solar o una brújula. Para poder poner los finales de carrera, imprimimos una pieza en 3D. El único problema es que la diseñamos pensando que el motor estaba al otro lado del Solar Tracker y como es más rápido cambiar el motor de sitio que cambiar el diseño y volver a imprimir la pieza, pues movimos el motor. Bueno, pues ya tenemos la electrónica del motor funcionando y ahora toca conectar las placas solares. Para una conexión básica, aparte de las placas, es necesario tener una batería y un controlador para poder controlar la carga y descarga de esta batería. En cuanto a la batería, hemos conseguido esta, que bueno, en realidad son dos, una para las placas fijas y la otra para el Solar Tracker. Las dos son de plomo, selladas, de 12 voltios, 7,2 amperios hora cada una. Se suelen utilizar en sistemas de domótica, en alarmas de casa, cámaras de vigilancia, etc. Así que para nuestro experimento nos vienen perfectas. En cuanto al controlador, la verdad es que hemos comprado de los más baratos, pero para el experimento nos sirve. Lo primero que vemos al conectarlo es una interfaz, que la verdad es que es bastante poco intuitiva. En el menú principal nos muestra el voltaje de la batería y también nos permite encender y apagar la carga, que en nuestro caso es una bombilla de 12 voltios. También el controlador tiene varias cosas que podemos configurar. Lo primero es el voltaje máximo de la batería para no sobrecargarla. Luego podemos establecer el nivel de batería a partir del cual empieza a cargarse. Nivel de batería mínimo a partir del cual ya no entrega energía para no sobredescargarse. También te deja configurar un temporizador que indica cuánto tiempo estará activa la carga después del atardecer. Y por último te permite elegir el tipo de batería que le quieres conectar. Este controlador en concreto nos ha decepcionado un poco, ya que no tiene la opción de conectar una batería de litio, aunque otros controladores que hemos visto con exactamente el mismo aspecto sí que tenían esta opción, pero bueno, sí que es verdad que también eran un poco más caros. Ahora nos tocaba conectar las placas, pero hay que seguir un orden en concreto.
Lo primero es conectar la batería y ya luego podemos conectar las placas. Por cierto, traen unos conectores que por supuesto no entran en nuestro controlador y como no queríamos cortar los cables, pues hemos comprado estos otros que sirven de adaptador. Una vez ya tenemos la batería y la placa conectada, ves que el controlador nos indica el nivel de la batería y que se está cargando. Entonces ahora es cuando ya podíamos conectar la carga, que en nuestro caso es una bombilla que funciona con 12 voltios y es de 50 vatios, justo la potencia máxima de cada una de nuestras placas solares. Por cierto, una cosa muy importante, lo que estamos haciendo y lo que te estamos contando es lo que hemos aprendido investigando. No somos electricistas, tampoco tenemos ningún título que tenga mucho que ver con energías renovables, así que todo lo que te digamos y todo lo que hagamos ponlo en duda porque es posible que nos equivoquemos en varias cosas. Vale, pues ahora que todo esto está aclarado, ya solo nos faltaba preparar el experimento para comparar el Solar Tracker con una placa solar que no se mueve. Para saber qué es más rentable necesitamos saber cuánta potencia eléctrica genera cada sistema. Teniendo en cuenta que la potencia es igual al voltaje por la intensidad, podemos medir estos dos parámetros, el voltaje y la intensidad, y después multiplicarlos. Con esto en mente compramos 3 sensores ACS 712 que miden la corriente y 2 sensores de voltaje. Necesitamos 3 y 2 porque van uno de corriente y otro de voltaje entre la placa solar y el controlador del Solar Tracker para saber la energía que genera, otros 2 igual para la placa solar que está quieta, pero además como el motor, driver y demás componentes del Solar Tracker consumen energía, hay que medir cuánta energía consumen con un sensor de corriente, y así luego poder restarla a la energía generada por el Solar Tracker. Entonces, en resumen, la idea con estos sensores es luego poder comparar la energía generada por el Solar Tracker menos la energía consumida con la energía generada por la placa solar que está fija. Ahora, antes de realizar el experimento, me gustaría comentarte un par de cambios que le hemos hecho a la estructura del Solar Tracker. Las patas que pusimos no las llegamos a atornillar al suelo y si no las atornillamos, el Solar Tracker oscila bastante y puede llegar a caerse. Como por el momento no tenemos el taller donde irá el Solar Tracker, de forma temporal lo hemos atornillado a un tablón de madera. Para poder atornillarlo de forma más cómoda, hemos impreso estas piezas que se ponen 2 en cada lado. Y otra cosa, si os acordáis, en la primera parte del vídeo os enseñamos este diseño de la estructura que era únicamente orientativo. Bueno, pues lo hemos vuelto a hacer, esta vez con todos los detalles, por si alguno de vosotros lo quiere tener de referencia. Dejaremos el diseño en la página web con la lista de materiales, los esquemas eléctricos y el código. Ahora ya sí, al fin, con todo listo, colocamos las placas y las dejamos en la calle durante 24 horas. Ten en cuenta que aunque el Solar Tracker no se mueva, el motor tiene que estar encendido para bloquear el eje y evitar que el Solar Tracker se desplace por culpa del viento. Que por cierto, por si acaso hemos alimentado toda la electrónica del Solar Tracker con una fuente de alimentación externa. Vale, pues mientras ves el experimento te voy a comentar los resultados obtenidos. Lo primero es que el Solar Tracker se mueve muy bien, así que ningún problema con eso. Luego, analizando los datos, vemos que sin duda el Solar Tracker genera más energía. El problema es que el motor, que consume 0,3 amperios a 12 voltios, se come ese plus de energía extra que genera el Solar Tracker. Esto ocurre porque el motor tiene que estar encendido todo el rato para bloquear el eje y que las placas no se muevan por culpa del viento. Si tuviéramos alguna forma de bloquear el eje que no consuma energía eléctrica, pues solucionaríamos el problema porque así solo habría que encender el motor durante unos segundos para mover el Solar Tracker. Si alguno sabe cómo podríamos hacer esto, pues que nos lo deje en los comentarios. Otra forma de mejorarlo también sería poner un motor menos potente, porque el que hemos puesto la verdad es que va sobrado de fuerza. También hay que tener en cuenta que nosotros hemos hecho el experimento en enero, que en España es invierno, y es la época en la que el sol hace el recorrido más corto, y por eso los resultados que hemos obtenido no son tan buenos. En verano el sol hace un recorrido mucho más grande y la eficiencia del Solar Tracker es mucho mayor. Lo suyo sería hacer el experimento durante un año entero. De todas formas, como conclusión, si tienes espacio, es mucho más rentable poner otra placa solar que construir o comprar un Solar Tracker. Desde nuestro punto de vista, el Solar Tracker solo es útil en aquellos casos en los que no tengas espacio para poner otra placa y necesites ese extra de energía que genera el Solar Tracker. Si no, no vale la pena, o al menos a este tamaño. Sobre los que son profesionales y enormes no podemos hablar porque no tiene nada que ver uno grande con uno relativamente pequeño como es el nuestro. Así que nada, esto sería todo, esperemos que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, dale like y suscríbete al canal. Un saludo.